Así que por favor, meterse a www.menti.com y con ese código que está ahí, van a entrar a la página y tienen que apretar el corazoncito para que ese número que está ahí, que significa que hay 4 personas conectadas, suba. A 8, vamos, vamos. Veo mucho lente presbicia, mucho, mucho. 10, 12, vamos, vamos. 15. Ya. Cuando lleguemos a 50 vamos a hacer la pregunta. 72, 73, 76, guau, guau, guau. Ya. Vamos, vamos. Ya, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿usa antibióticos preoperatorios? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Usa polidibana yodal 5 por 3 minutos en párpados, córnea y conjuntiva. Doctor, no me mate la presentación, doctor. Ya, excelente. Por los resultados no voy a hacer la presentación, parece. Pregunta número 3. ¿Usa antibióticos intracamerales? Ya, ahí estamos, ahí estamos. Estamos bien. Y la número 4, que es la última. ¿Usa parche después de la cirugía de catarata con ungüento? Ya. Excelente. Vamos con la presentación entonces. En el fondo vamos a hablar hoy sobre la cefuroxima intracameral, por qué usarla y qué nos dice la evidencia. Es un poco más extenso porque es una revisión de toda la evidencia, no toda, porque es muy presuntuoso, pero de bastante evidencia sobre la prevención de endoftalmitis. Esa es mi discusión financiera, que si se viera sería súper bueno, ¿ya? Y, bueno, eso es lo que le tenemos miedo, que nos llegue un paciente con ese aspecto 3, 4 días después de la cirugía. Vamos a hablar de algunas generalidades primero. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los patógenos y de dónde vienen los patógenos que provocan la endoftalmitis. Y lo que sabemos ya hace bastante tiempo, y demostrado por cultivo y todo, es que son gérmenes que viven, bacterias comensales que viven en la superficie ocular normalmente y que entran al ojo durante la cirugía o en las horas posteriores a la cirugía. De ahí vienen la mayoría de los bichos que provocan la endoftalmitis. Eso ha cambiado en el último tiempo en los países en que están haciendo uso de la cefuroxima intracameral hacia bichos de otros lados, porque ha disminuido tanto la endoftalmitis que ya se ha corrido un poco la curva hacia el otro lado, así que eso también debemos empezar a considerarlo. ¿Qué es lo que provoca una endoftalmitis? Como vemos acá, este es un estudio que se hizo en los pacientes operados en Medicare entre el año 2010 y 2014. Van a fijarse que en todos los estudios yo le puse aquí la cantidad de ojos que incorporan los estudios, porque para endoftalmitis es súper importante. Tú no podías hacer un estudio con 200 pacientes, porque no te va a salir nada, digamos. Entonces, todos estos estudios son estudios en base a miles y
a otros estudios en base a millones de pacientes. Son bases de datos que incluyen países enteros, como la base de datos que tiene Estados Unidos, que tiene una población muy grande, o de varios países, por ejemplo, en Europa. ¿Y esto qué es lo que se ve? Los reembolsos totales en estos pacientes que presentan una endoftalmitis, vale decir, las consultas que tienen que hacer a otros doctores, a otras patologías, los exámenes generales y todo lo que eso implica, aumenta el costo en un 83%. Y en la parte oftalmológica lo aumenta aproximadamente en un 156%. O sea, estamos hablando de un sobrecosto de por lo menos 3 o 4 veces versus una catarata normal. Y eso no es menor, considerando que, como todos sabemos, la cirugía de catarata es la cirugía más frecuente en el mundo. De lo que más se opera la gente en el mundo es de catarata. Aquí hay un estudio del impacto del uso de cefuroxima, es un estudio hecho en España. Si ustedes ven acá, se fijan, esta curva es absolutamente bimodal. Esta es la frecuencia de endoftalmitis antes de empezar a usar cefuroximo intracameral, no comercial. Era de casi un 0,6%. O sea, 6 pacientes por 1000 hacían endoftalmitis. Y después que empezaron a usar cefuroxima intracameral, la frecuencia bajó a 0,04. O sea, 4 por 10.000 pacientes. Y eso es un dato que es bastante impresionante. Pero ellos se fijaron también que el ideal sería que no pasara eso, que el costo de la cefuroxima, si ustedes la miran, es más o menos de 1 euro, es lo que cuesta, en ese tiempo costaba poner en los pacientes, y la potencial cantidad de dinero que uno podía ahorrar era de 1.200 euros por cada 180 pacientes operados. Y eso en tiempos en que la catarata está lejos de disminuir en su frecuencia de indicación de cirugía, sino que aumentar, porque la pirámide poblacional se está invirtiendo rápidamente, es muy importante. Si miramos acá este estudio de endoftalmitis después de cirugía de catarata, que está hecho también en la base de datos de los pacientes operados de catarata en el Medicare en Estados Unidos, y ahora ellos tienen la gracia que tienen todos los resultados en línea. Entonces pueden sacar el dato que ellos quieran de todos los pacientes. Y ahí estamos hablando, como ven ahí, de 8.500.000 ojos operados. ¿Y qué es lo que muestra eso? Que la agudeza visual promedio en los pacientes que tienen endoftalmitis es de 20/100 versus 20/40, que es la promedio en los pacientes que tienen una cirugía de catarata sin infección. El 44% logra visiones mejor corregidas de 20/40, lo que no es malo. Pero si ustedes se fijan abajo, solamente un 4% de los pacientes tienen visiones de 20/20, que es lo que uno observa con bastante frecuencia hoy en día, cada vez más, de acuerdo al avance que han tenido los exámenes. Así que, por lo tanto, el concepto es que la endoftalmitis, si bien es una complicación muy rara, es devastadora y conlleva una carga sustancial para los sistemas de salud, con mayores costes en la atención y además comprometen la visión y la calidad de vida de esos pacientes. Por lo tanto, es una cosa que hay que tratar de evitar a toda costa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Este es un estudio de 6 años en Suecia. Los suecos también hacen estudios espectaculares con casi 500.000 pacientes en que ellos ven qué ocurre con la tasa de endoftalmitis. Aquí es cuando sale la recomendación del ESCRS para el uso de la cefuroxima intracameral, que fue el año 2007, y fíjense que la curva de endoftalmitis iba subiendo. ¿Por qué iba subiendo? Porque aumentaba la cantidad de doctores que hacían incisiones por córnea clara. En ese momento estaba disminuyendo la esfaco por esclera y estaba aumentando la córnea clara, entonces sube la frecuencia. Una vez que se empieza a usar el cefuroxima, fíjense cómo la tasa de endoftalmitis empieza a bajar en forma sustancial, a pesar de que la cantidad de pacientes que se operaban por córnea clara seguía aumentando. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que los principales factores de riesgo para hacer una endoftalmitis son tener más de 85 años, un factor aislado, tener rotura capsular, es un factor aislado, y no usar la cefuroxima intracameral. Ellos recomendaban tratar de operar a los pacientes lo más precozmente posible cuando tuvieran catarata, cosa que yo también recomiendo. Quiero un mundo libre de cataratas.
Y también ellos concluían que el uso de los antibióticos perioperatorios no aportaba en nada cuando uno usaba cefuroxima intracameral. De hecho, si miramos este estudio aquí, el mismo estudio americano que habíamos visto recién, buscando otros datos en los 8.500.000 pacientes, lo que se ve es que, fíjense ahí, la incidencia, que es la incidencia mundial ahora más o menos en todos los trabajos, 0.04%, sube en las edades extremas. O sea, en los pacientes mayores de 85 años, básicamente porque la esclera es más rígida, porque cuesta más cerrar las heridas, porque los ojos son como cáscaras de huevo que no tienen cero elasticidad. Y por otro lado, sube también en los pacientes jóvenes. ¿Y por qué en los pacientes jóvenes? Porque los pacientes jóvenes normalmente no tienen catarata. Los pacientes jóvenes generalmente tienen catarata porque tienen otra cosa. Y si ustedes se fijan aquí, los pacientes de 0 a 17 tienen 9 meses más riesgo, los pacientes de 18 a 44 tienen 4 veces y media. Y las cirugías combinadas, vale decir, cuando tú lo tienes que operar de catarata y algo más, tienen 5 veces más riesgo. Y cuando tienes rotura capsular, tienes 9 meses más riesgo. Entonces todo eso se suma. Los pacientes jóvenes tienen cataratas Jenner-Korten, tienen más traumas, son más cataratas traumáticas, más cataratas por accidente y otras cosas. Este es otro estudio de una ínfima cantidad de pacientes, 14 millones y medio de pacientes, una serie del Medicare también entre el 2011 y el 2019, y ellos mostraban que los factores de riesgo eran la edad mayor de 85, cirugía combinada, lo mismo que habíamos visto recién, y el Charlson Comorbidity Index, que les voy a mostrar de qué se trata. Fíjense aquí que esa es la frecuencia de cataratas solas, la frecuencia de endoftalmitis. Cuando tú le sumáis las otras cirugías, la frecuencia salta. Cuando tienes más de 85 años, tienes 1.5 veces el riesgo. Cuando tienes una cirugía de glaucoma asociada, 1.4. Cuando tienes una cirugía de retina, 2.6. Y ese, perdón, es el índice de comorbilidad que les decía, cuando es mayor de 0 o cualquiera de esas cosas tenga el paciente, también te aumenta el riesgo. Pero se fijan ahí que son puras cosas graves, digamos. Infarto agudo del miocardio, falla cardíaca congestiva, demencia, enfermedad crónica pulmonar, no sé. Y finalmente, SIDA clínico. No son cosas así como un hipertenso que está controlado, eso no está ahí. Una diabetes que toma sus medicamentos tampoco. Son cosas más o menos graves, lo que tiene cierta lógica, digamos. Así que en pacientes de riesgo, esta es la otra recomendación, que son jóvenes, especialmente los menores de 17 años, en mayores de 85 años, en pacientes que van a hacer cirugías combinadas, en que tienen algún factor de riesgo importante, y en los pacientes en que ustedes han tenido una rotura de cápsula posterior, hay que tomar precauciones extras a las que vamos a ir discutiendo. Y esa precaución extra es ponerle un punto. Pónganle un punto y se aseguran. Ahora vamos a ver por qué eso ocurre. En cuanto a los antibióticos preoperatorios, ¿qué es lo que dice la evidencia? Esta es una revisión, digamos, si es que sirven los antibióticos combinados con la desinfección con polividona o aislados. Y lo que muestra la evidencia en esos dos trabajos que los seleccioné porque eran los que tenían el N más grande, 500.000 de pacientes dicen que los antibióticos preoperatorios no aportan nada, y el otro dice básicamente lo mismo, o sea que los antibióticos preoperatorios y el mismo día, digamos, no influyen en el riesgo de endoftalmitis. Los autores sugieren que el uso de gotas profilácticas puede ser razón de aumento a la resistencia bacteriana a los antibióticos. Por lo tanto, la recomendación es usar solo soluciones antisépticas. Eso es muy importante. Este es un metaanálisis, 34 estudios, 1.260.000 ojos, que muestra que los antibióticos tópicos antes de la cirugía para prevenir la endoftalmitis no son recomendados. Esa es la conclusión final del metaanálisis. Los antibióticos entonces tópicos preoperatorios no sirven como profilaxis, pero sí pueden causar resistencia y en el fondo seleccionar flora. Y ahora vamos a ver por qué. La povidona Yodal 5 es la única medida con nivel de evidencia tipo 1 que existe para la prevención de endoftalmitis.
y tiene que ser aplicada en la córnea, la conjuntiva y los párpados al menos 3 minutos antes de la cirugía, y ese procedimiento es el estándar de cuidado. Eso es lo que hay que hacer siempre en los pacientes. Este trabajo es un trabajo clásico que muestra por qué se llega a esa conclusión, que en el fondo lo que muestra es que cuando tú limpias y usas povidona al 5%, hay una disminución del 91% de los bichos que están en los párpados al momento de la cirugía. Y esa disminución es independiente de la resistencia bacteriana, porque lo que hace la povidona es romper la membrana, directamente, la rompe y los bichos se mueren. Cuando tú usas antibióticos, ¿qué es lo que ocurre? Tú matas a los bichos que son sensibles al antibiótico y dejas vivos a los bichos que son resistentes al antibiótico. Por lo tanto, si tienes la mala suerte de tener una endoftalmitis, la endoftalmitis va a ser más difícil de tratar, lo que es absolutamente lógico. Entonces, el ideal es usar la povidona al 5%. Este es un trabajo del doctor Samuel Muscat, donde muestran que la evidencia, hace una revisión de todos los trabajos, evidencia nivel 2, es la más alta que existe hoy en día para la prevención de endoftalmitis. Esta es otra revisión también de cuáles son las maniobras importantes, y lo que muestran es que el rol de los antibióticos para prevenir la endoftalmitis, no tiene ningún soporte científico. No hay ninguna evidencia que muestre que usar antibióticos antes de la cirugía disminuye la probabilidad de tener endoftalmitis. Al contrario, la evidencia lo que sugiere es lo que yo les había contado, que existe una selección de bichos, por lo tanto, si tiene endoftalmitis va a ser más difícil de tratar. Y el uso de povidona iodada tiene el sólido aporte de la evidencia que ya hemos discutido. La povidona iodada, digamos, los antibióticos intracamerales y la técnica estéril son lo que reducen la tasa de endoftalmitis. Esto lo rescato solamente por algo que vamos a ver más adelante, que lo único que destacan acá dentro de las cosas extras es la aparición de ese cuadro, no sé si alguien ha visto alguno, que es la vasculitis retinal oclusiva hemorrágica, que tuvieron ellos como un brote después de cirugía catarata, y fue por el uso de vancomicina intracameral. Todos los pacientes que hicieron el cuadro, el único factor que tenían en común era el uso de la vancomicina. Esto es súper interesante y lo quise poner, este es un trabajo alemán, así que el doctor Schweikart ahí nos puede por favor traducir lo que dice. Rapidito, vamos. No, lo que habla acá es que la alergia al yodo es un mito médico. La alergia al yodo no existe. No hay alergia al yodo. Tú no puedes tener alergia al yodo, es como tener alergia al carbono, o tuviera alergia al hidrógeno. No se puede. Nosotros estamos hechos de eso todo el tiempo. Lo que ocurre son reacciones que son tipo, digamos, son alergias de contacto, tipo 4, en relación a otras cosas que vienen ahí, que pueden ser reacciones a la piel, y en los medios de contraste es lo mismo. No es al yodo, es a algún componente del medio de contraste. No hay evidencia científica de existencia de anticuerpos, por supuesto, contra el yodo. Eso no existe. Por lo tanto, uno debiera poner en la balanza ahí, a lo mejor hacer una test cutánea fuera del paciente o algo, y si no tiene una reacción importante, ponerle un clorprimitor o lo que sea y usar igual, porque la reducción del riesgo de endoftalmitis usando la povidona es demasiado importante como para saltárselo. Así que aquí viene la respuesta al doctor Coria. La povidona iodada al 5, y ahí con menos color, pero ahí está, al 10, por 3 minutos en la piel y conjuntiva del standard of care. ¿Por qué pongo eso? Porque aquí en Chile no hay al 5. O es muy difícil de conseguir al 5, porque un tiempo Alcon tuvo algunas ampollas del 5. Si vas a poner, si no tienes al 5, es mejor poner al 10 que diluir al 5. La povidona no hay que diluirla manual 1. No funciona así. ¿Ya? Tiene que venir hecha así, porque si no se desactiva o no sé, algo, el yodo y no actúa como antes. De hecho, si uno revisa los trabajos sobre povidona, es mejor usar concentraciones más bajas. Por eso se recomiendan el 5 en vez del 10, porque era comercial. Pero hay unos trabajos ahora que muestran incluso con 1 o povidona al 0,5 es mejor que povidona al más. Y eso es porque queda más yodo libre.
mientras más baja es la concentración, el yodo libre de la polividona es más alto, por tanto mata más bichos. ¿Ya? Por eso el estándar es usar al 5, pero yo creo que más adelante esto va a ir cambiando y probablemente vamos a terminar usando al 1 o al 0,5. Así que la polividona, vamos que se puede. La herida operatoria es una cosa muy interesante que ocurre con esto. Cuando uno usa incisiones por córnea clara, y eso se repite en todos los trabajos, tienes un 50% más riesgo de endoftalmitis. Córnea clara y o temporal, como dice ahí, 50% más de riesgo. Este otro estudio de Maxwell que aparece ahí, el 80% de la endoftalmitis tienen que ver con defectos en la herida operatoria. Y este concepto es súper importante y a veces uno no lo tiene tan claro. La construcción de la herida lo que hace es cambiar la presión intraocular en los pacientes después de la cirugía. Vamos a ir desarrollando el tema para que vayan entendiendo. Eso es una tinción con tinta china. Se le pone una gota de tinta china al ojo y se le va bajando la presión. Se le hace una herida, se le sube la presión, se toma la presión, se pone la tinta china. Cuando hay reducciones de presión de 5 a 10 milímetros, se abren los bordes de la herida, el interno y el externo. Cuando la presión baja de 5 milímetros, se separan, se abre la herida. Y la tinta china penetra y puede teñir toda la extensión de la herida. Cuando la presión baja de 5 en el postoperatorio, las heridas se abren. Y además, tenés que asociar eso que tú parpadeas. Por lo tanto, aprietas el ojo. Y cuando abres el ojo, se produce un efecto de bomba. Y se chupa lo que esté en los fondos de saco, que son los bichos que viven ahí, que son los que van a producir endoftalmitis. Como ven ahí, la tinta penetró en este caso, en el que mostraron la foto, en un 73% del largo de la incisión. Ahí tenemos dos heridas. Esta va con esta y esta va con esta. Esta es con presión baja. Fíjense que uno hoy puede seguir el trayecto de la herida por toda su longitud. Y cuando la presión sube, solamente se abre un poquito en los bordes. Fíjense esta otra. Totalmente abierto con presión baja y esta completamente cerrada con presión alta. Acá, lo mismo. Con presión de 21 hacia arriba, la herida está absolutamente cerrada. Con presiones de 5 milímetros, hay una separación que compromete al 39% de la longitud de la herida. Y si miramos acá, este es un trabajo súper interesante que es bastante antiguo, casi un 21% de los ojos tienen presión bajo 5, 30 minutos después de la cirugía. 21% de los pacientes tienen presión bajo 5, 30 minutos después de la cirugía. Y eso es en pacientes que tienen glaucoma y en pacientes que no tienen glaucoma. Porque uno está acostumbrado al concepto de que los pacientes que tienen glaucoma les sube la presión. Pero les sube la presión después, a las 6 horas. A la media hora tienen la presión baja en un 20%, igual que el resto. Entonces, mi recomendación para esto es tener un ojo presurizado al término de la cirugía. Que el ojo quede durito, que ustedes aprieten la herida, le pongan la cosa y no filtre nada. Nada, 0, 0, 0. Nada. Idealmente durito. Yo lo dejo alrededor de 25 más o menos todos los pacientes. Después les voy a explicar qué es lo que hago. Esta técnica me pareció interesante cuando uno ya se aburre de tratar de matizar la incisión y no logran cerrar la herida. Se hace un bolsillo por sobre la herida, como ven ahí, que se llama la incisión de Wong. De Wong. Y se infiltra, digamos, con BSS, como van a ver ahí, y lo que ocurre es que el edema empuja la herida desde arriba hacia abajo, y con eso se logra cerrar. Y como el trabajo está súper bien hecho, ellos muestran que ninguna de las dos técnicas, o sea, dejarlo así o hacer el bolsillo, tenía filtración mayor, pero cuando ustedes comprimían la herida, 0 de los pacientes que se le hizo el bolsillo filtraban y, gracias, 28 de los pacientes que no se les hizo filtraban.
el riesgo en los pacientes de glaucoma de tener un pico de presión es más o menos un 18%. ¿Ya? Ese es el riesgo que tienen los pacientes de hacer un pico de presión después de la cirugía de FACO. Y como vimos, hay un 20% de los pacientes que les baja la presión a menos de 5 milímetros. Entonces mi recomendación es, cuando tengan un paciente con glaucoma y lo operen de catarata, déjenle Diamox oral. Porque la presión aumenta a las 3 a 7 horas después de la cirugía. No aumenta inmediatamente. Entonces dejan el ojo durito cuando termine la cirugía, 25 milímetros, 24 milímetros, le dan el Diamox y la presión no va a subir cuando sube y se va a mantener la herida cerrada durante las primeras horas, que es lo que queremos. ¿Ya? Así que la herida bien construida, autosellante y el ojo presurizado. Si a pesar de todos nuestros ingentes esfuerzos por lograr eso no podemos, póngale un punto si se demora nada. Es mucho peor después tener que estar haciendo vitrectomía, hablando ahí con los retinólogos que se hacen de rogar y todo, para que hagan algo, digamos. ¿Ya? Acá empezamos ya con los antibióticos intracamerales. Este es el estudio del ACRS, que fue el que cambió el enfoque en Europa sobre la prevención de endoftalmitis. Ellos hicieron 4 grupos: colirio placebo, sin inyección intracameral; grupo 2, colirio placebo con inyección de cefuroximo; grupo 3, levofloxacino colirio sin inyección intracameral; y grupo 4, levofloxacino colirio más cefuroxima. Todos con poliomia, sí. No, ese es el estándar of care. Y tenían antibióticos postoperatorios. Eso está refiriendo a los antibióticos que se le daban antes de la cirugía, no los postoperatorios. ¿Ya? Que lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Esas son las tasas. Cuando usas antibióticos intracamerales versus cuando no usas. 5 veces menos endoftalmitis. Y la conclusión del trabajo de la Sociedad Europea es que el uso de intracameral de cefuroxima reduce la ocurrencia postoperatoria de endoftalmitis. Y eso se repite en todos los estudios. Aquí hay un estudio de 2,5 millones de pacientes que en el fondo muestra lo mismo, 3.351.000, comparando ojos sin rotura capsular, hay una diferencia estadísticamente significativa, y cuando se comparan ojos con rotura capsular, la cosa se mantiene estadísticamente significativa. Pero si vamos a analizar los números con más detalle, el año 2000, la recomendación del ISRS salió el 2007. El APROCAM, que es el que se usa, porque es el único cefuroximo, digamos, comercialmente disponible en Europa, preparado, apareció el 2012. Y fíjense cómo la gente, hasta antes de la aparición del comercial, cosa que es súper importante por lo que vamos a ver después, no usaba tanto, a pesar de la evidencia. El 2010, 11%, el 2011, 14%. Cuando apareció, 32%, al año siguiente, 64%, al año siguiente, 80%. Y ahora prácticamente todos los pacientes se usa cefuroxima. Y si ustedes se fijan, la indicación aumentó y la frecuencia de la endoftalmitis bajó. 011, 009, 008, 006, 005. La principal problema y el por qué los médicos no usaban antibióticos intracamerulares, que es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, es porque los cirujanos tenían miedo de usar antibióticos preparados off-label, porque si tienes una complicación, está al horno. 42% citaban razones médico-legales. Acá lo que se ve es que el uso además es seguro. Aquí teníamos pacientes con y sin rotura capsular y la frecuencia de desarrollo de edema macular cístico, por ejemplo, y no había mayor desarrollo de edema macular. Este es un estudio gringo, porque los gringos decían, no, es en Europa, estaban malos los números, tenía mucha endoftalmitis, nosotros somos mucho más bacanes, así que no nos pasa esto. Hicieron un estudio en la Universidad Norte en California y los resultados fueron iguales a los del EACRS. O sea, fíjense acá, gatifloxacino tópico se mantiene constante en el postoperatorio, la inyección intracamerular aumenta y la tasa de endoftalmitis se va al suelo. Por lo tanto, ellos dicen que la inyección intracameral es particularmente efectiva en los pacientes que tienen rotura capsular, y la inyección intracamerular sin gotas postoperatorias es lo que te protege de la endoftalmitis. Este otro estudio portugués que muestra básicamente lo mismo.
Antes del protocolo del ACRS, ellos en 2.229 pacientes tuvieron un 0,26% de endoftalmitis, bastante mal, no se le daban mucho las manos en Portugal, parece. Pero después que empezaron con el protocolo de cefuroximo, en 13.000 cirugías, o sea, como 4, 5, 6 veces más, tuvieron 0 casos de endoftalmitis. Acá es la revisión de la incidencia en Francia, en todo el país, en un periodo de 10 años, y lo que muestran acá es lo mismo. Fíjense, ese es el 2007, cuando aparece el estudio de ICRS, y fíjense cómo la barra blanca es el uso de cefuroxima. No aumentó mucho hasta que apareció la fórmula comercial, y fíjense ahí que prácticamente ahora en todos los pacientes se está usando, y la tasa de endoftalmitis va disminuyendo ahí, fíjense, ¡prum!, en forma dramática desde que se empezó a usar en porcentajes altos de pacientes. Acá, esta es la guía de la ICRS para la prevención, y lo que muestran es una revisión de todos los trabajos, por si la quieren leer, que es bastante interesante, que muestran que con el uso del cefuroxima intracameral baja la frecuencia entre 7 y 28 veces de presentación de endoftalmitis, lo que es bastante importante. Esto es lo que el cuadro que les decía yo, que es la vasculitis hemorrágica oclusiva retinal, que se asocia con el uso de vancomicina. Así que ese es uno de los motivos por los cuales la vancomicina no se recomienda usar de rutina para prevención, porque te puede pasar esto y el pronóstico de eso es bastante malo. Este es un trabajo indio. Ellos tienen disponible moxifloxacina comercial en India. Tienen disponible y aprobada y la usan. Y las tasas de endoftalmitis son súper bajas. En el resto de los países no está comercial, por lo tanto es off-label. Y ser off-label, como les decía, es un gran problema. Y el otro problema que tiene el moxifloxacino es eso, que ese es el estudio del Bascom Palmer respecto a la sensibilidad de los antibióticos, y fíjense que la resistencia al moxifloxacino es bastante alta. En el 2011 ya mostraban que el 47% de los bichos no respondían al moxifloxacino, y eso no se ve tanto en otros países, pero en estos países sí se ve porque la gente usa muchos antibióticos para cualquier cosa, le ve la garganta y toma moxifloxacino y ahí aumenta la resistencia. Esto es una publicación respecto al TAS en pacientes en que se usó cefuroximo. Pero nuevamente es lo mismo. El uso del cefuroximo en ese trabajo era off-label, era preparado en el momento en el pabellón. Acá lo mismo, se hace una revisión de una serie de trabajos en la literatura para ver qué pasaba con los antibióticos intracamerulares, y se mostraba lo mismo. Los grandes riesgos del uso de cefuroxima intracameral es porque uno se equivoca en la preparación. De hecho, hay una serie que está publicada de 13 pacientes, yo no sé cómo la publicó, algún que le pasó, 13 pacientes en que le puso la ampolla entera de cefuroxima entre el ojo, 50 miligramos. Toda la ampolla, ¡pum! Todos los pacientes con desprendimiento de retina seroso, inflamación de cámara anterior, anduvieron bastante razonablemente bien después, pero a todos les puso la ampolla completa y lo publicó. Que le puso la ampolla completa es una cosa, pero que lo publicó es otra cosa distinta. Pero también, off-label. Y esto es importante porque una de las preguntas que yo le hice a la gente de TEA era por qué se hacía en volúmenes tan grandes de usar 5 ml de preparación si finalmente lo que le ponía al paciente es 0,1. Y es por esto. Cuando tú diluyes en volúmenes pequeños, la dilución es mala. Por ejemplo, aquí se diluyó en 12.5 ml. Y fíjense la dosis de 1 miligramo, lo estable que es. Acá se diluyó en 2.5 ml. Y fíjense que la dosis puede ir cualquier cosa entre 1,5 hasta 3, 4 miligramos. Por tanto, el volumen sí importa. Si ustedes ven ahí, este es un trabajo súper interesante en que ellos en una jeringa de 1 ml pusieron un colorante, y fíjense que esa es la dilución, esa es la distribución final del colorante. No es absolutamente dispareja. Puedes inyectarle desde puro agua hasta inyectarle toda la dosis del antibiótico que se puso. Por lo tanto, es muy importante el volumen en que se diluye. Y esa es la razón por la cual se hace. ¿Ya? Por eso es que viene a preparar en 5 ml, y por eso que viene con el filtro. Así es como se hace. Ahí están los 5 ml. Ahí están las manos de la señorita enfermera Macarena Mayer, que fue la que preparó esto. Se diluye dentro, se le ponen los 5 ml, se diluye, se usa
después un filtro de 5 micras para sacar el medicamento, para que no pase nada extra aparte del cefuroximo. Se vuelve a limpiar, la arsenalera saca con una jeringa de tuberculina 1 ml completo con la aguja, ¿se fijan? Esa es la aguja con el filtro. 1 ml completo y después se hacen lo que ellas hacen, que le sacan el aire y todo, y lo achican a 0,1 sin burbujas. La mayoría de las arsenaleras sin burbujas, no como la que está sentada ahí atrás, la Sarita que está pasando piola, sin burbujas 0,1 ml. Y eso se pone al final de la cirugía por la paracentesis. Directamente en la cámara anterior, no hay que meterse atrás del lente, no hay que hacer ninguna de esas cosas. Ya. La concentración de la cefuroxima, o sea, el efecto de la cefuroxima depende de dos cosas, de la concentración y del tiempo. Es la cantidad de tiempo que la cefuroxima puede mantener el MIC, que es la concentración inhibitoria mínima. Concentración inhibitoria mínima significa que las cosas están ahí, que no se mueren, pero tampoco hacen nada, o sea, se mantienen ahí como piola. Para matar a los bichos todos, o sea, para que sea bactericida, tiene que ser 4 a 5 veces más grande que la concentración inhibitoria mínima. ¿Ya? Después de la inyección de 1 miligramo de cefuroxima, la cefuroxima se mantiene en el humor acuoso más o menos 4 a 5 horas después de la inyección. Eso es lo que dura, no dura más. Pero cuando uno la necesita, que es 60 minutos después de la inyección, alcanza dosis de 1000 microgramos. Y lo que se necesita, por ejemplo, para alcanzar el MIC 90 del Staphylococcus epidermidis, que es el bicho más frecuente, digamos, es 32 micras. Por lo tanto, tenemos 31 veces más concentración de la que necesitamos para el MIC. Por lo tanto, es bactericida. ¿Cachai? Mata a los bichos, los destruye. No es que los mantenga ahí, los elimina. Y este trabajo es súper interesante porque compara las distintas formas y cuánto es lo que se obtiene de concentración del antibiótico dentro del ojo. Con tópico, 0,18, sirve para nada. En el Fornix, en el fondo de saco, 1, no sirve para nada. Subconjuntival, poniéndole 125 miligramos de cefuroxima, subconjuntival, se logra tener 20. Pero resulta que para que sea bactericida tiene que tener 8 veces la concentración. No le da tampoco subconjuntival. Al único que le da es a este, como les decía, llega a los 1000 microgramos a la hora después. Esto es el ruego que hacen porque básicamente es eso, el ruego que hacen los cirujanos de catarata gringos para que la FDA les apruebe el uso de antibióticos intracamerales. Porque ellos tienen que usar off-label porque no tienen ningún producto que esté aprobado. Y en todos los trabajos de revisiones que sean patrocinados por la ACRS, en los metaanálisis, en las recomendaciones de la cirugía y todo, ellos piden expresamente en el trabajo a la FDA que le dé curso a la aprobación del antibiótico. Y como decía acá, en esto, publicado por el Dr. Chang, es lo mismo. La principal barrera para la adopción de los antibióticos intracamerales es que no existen preparaciones comerciales, por lo tanto estás metido en la posibilidad siempre del error. ¿Ya? ¿Es posible llegar a la incidencia cero en endoftalmitis? No. No. Pero vamos avanzando. Fíjense acá la caída que ha tenido, miren en Australia, en Australia también tenían un problema. La caída que tuvo del uso de antibióticos intracamerulares versus no con la frecuencia de endoftalmitis. O sea, hello. Los chinos mentirosos ahí están. En Europa lo mismo. India, Singapur y Estados Unidos ahí están porque no tienen, digamos. Y este es la editorial, digamos, de la American Academy of Ophthalmology del 2016, donde lo que dicen es que, por favor, les aprueben el cefuroximo por lo que es lo que necesita para disminuir la frecuencia de endoftalmitis. La revisión de Cochrane, que es la cuestión más power que tú puedes hacer para revisar cualquier cosa y que generalmente encuentran todo malo, porque en general los trabajos son bastante malos, dice que el trabajo de la ICRS es el que entrega la mejor evidencia disponible ahora para la disminución de la tasa de endoftalmitis y la recomendación es usar cefuroximo intracamerular. Y eso hace un gran cambio por lo que yo les dije. O sea, la existencia de una formación comercial aprobada inclina la balanza
hacia el uso de APROCAM. Antibióticos postoperatorios. 15.000 ojos, no diferencia en la frecuencia cuando se ponen solo corticoides. Pero todos los pacientes, es la trampita, todos los pacientes habían recibido cefuroxima intracameral. Acá, 315.000 ojos. La inyección de antibióticos fue más efectiva y los antibióticos tópicos no aportan nada. Este otro, 900.000 ojos. Metaanálisis, lo mismo. La inyección intracamerular sola es igual de efectiva que con antibióticos tópicos, o sea, el antibiótico tópico no sirve. Los antibióticos postoperatorios tópicos no agregan efectividad a la inyección intracameral de antibióticos al finalizar de la cirugía. Eso es súper importante, toda esta cosa económica que uno de repente se ríe en no poner una gota, no poner dos, es importante porque te baja los costos en la cirugía que es la más frecuente del mundo. O sea que una gota menos, si lo multiplicáis por todo el mundo, es un montón de plata, un montón de basura, un montón de todo. Parche. Los pacientes que se les puso parche en este estudio tenían cultivos negativos al final de la cirugía. Cuando se les sacó el parche, se volvieron a cultivar y los cultivos se hicieron positivos. ¿Y eso por qué? Porque el parche estruja el párpado. Estruja el párpado, estruja las glándulas. Cuando estruja las glándulas, salen los bichos que estaban ahí y el fondo de saco se contamina. El parche restringe el movimiento, exprime las glándulas y bloquea el proceso de limpiado normal del párpado. Parchar el ojo parece no ser una buena estrategia operatoria para disminuir la infección. ¿Ya? Además, cuando tú parcháis, tienes córneas más gruesas por más tiempo y peor agudeza visual postoperatorio cercana. Al final es la misma, pero en el momento ven peor porque tienen más edema, como se ve ahí en los números detallados. Y lo otro que puede ocurrir es esto, TAS. ¿Sabes lo que es eso? Un cuento dentro del ojo. Gracias. Pasó harto rato, así que gracias. Póngalo de nuevo. No, todavía no termino. Gracias a que no me lo cortaron. El lente contacto, cuando tengan dudas, cuando tengan un defecto epitelial o alguna cosa así, es mucho mejor para proteger la córnea. Mucho mejor. Bloquea pequeñas filtraciones, alivia el dolor, con lo cual disminuye la inflamación, alivia las irregularidades del margen de la córnea. Cuando hagan incisiones lumbares relajantes, el paciente va a estar mucho más tranquilo, le va a molestar mucho menos. Por lo tanto, idealmente no parchar, salvo cuando tengan que usar peri, en los pocos pacientes que tienen que usar peri. Yo generalmente no uso peri, nunca uso peri. Les pongo o tópica, que son el 99,9% de los pacientes, o general. Y el paciente general les pongo un parche sin nada hasta que se despierten, y cuando se despierten les saco el parche y le pongo los anteojos que están ahí, que me los regala TEA. Que me los regala TEA en vez del parche. ¿Ya? Pero esto es lo malo de todo lo que yo les he contado, especialmente en cuanto a los antibióticos postoperatorios. Lex Artis es el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios de su empleo. Esa es una parte de lo que el juez tiene en cuenta cuando te va a meter preso por algo. La otra parte que tiene es que sea universalmente aceptado por todos los pares. Por eso es tan difícil la erradicación de los antibióticos postoperatorios, porque todo el mundo le da antibióticos. Y si después cuando llegue el perito a la cuestión, le digan, señor perito, ¿qué hacen los oftalmólogos en el postoperatorio? ¿Le ponen intracameral? Sí, señor juez, su CIA. ¿Y le ponen antibióticos? Todos le ponen antibióticos postoperatorios. Ah, cagaste muro, te va preso. Por eso, yo les recomiendo no usar antibióticos, pero si los meten presos, no va a ser culpa mía, va a ser culpa de ustedes. ¿Ya? Esto es como una cosa nada que ver, es un lente que viene con antibióticos. Viene impregnado con antibióticos y va liberando, en este caso moxifloxacino, en una dosis también que es MIC alta y que permite, matar a los bicharracos. Conclusiones entonces, esta es la conclusión de los gringos que se le publicaba en noviembre. La povidona, bien. Córnea, fondo de saco, lo mismo que hablamos. No utilizar después de usar geles de antibióticos, porque no penetra. El gel hace como tapa, llena los espacios. Entonces tiene que ser solamente con gotas. No recomiendo la clorhexidina por eso,
toxicidad corneal y riesgo de keratitis irreversible. Yo vi un paciente con eso. Los antibióticos tópicos no tienen utilidad y aumentan el riesgo de resistencia. Y existe sólida evidencia sobre el uso de antibióticos camerales para reducir el riesgo de endoftalmitis. La preparación debe ser por laboratorio especializado, idealmente preparaciones comerciales aprobadas, y no recomiendan el uso rutinario de vancomicina por la vasculitis oclusiva retinal hemorrágica. Ah, me lo aprendí. Bien. Los ingleses me encantan. Yo me identifico mucho. De hecho, yo me considero, no inglés, pero irlandés. Estas son las conclusiones del NICE. 3 líneas. Nada más. Póngale povidona, póngale cefuroximo y use cefuroximo comercialmente preparado. That's it. No hay más. Es la única recomendación que ellos hacen para el National Institute of Health and Care Excellence. Y estas son las recomendaciones modestas mías. Presurizar bien el ojo, tener en cuenta usar acetazolamida en pacientes que tengan glaucoma, suturar la herida en pacientes de riesgo, obviamente, como ya les dije, los niños, los grandes, los muy viejitos, digamos, cuando hay rotura capsular. Mi recomendación número 3 es no rompa la cápsula, por motivos obvios, digamos, y usar Aprocam. Yo personalmente estuve en una cruzada desde hace, no sé, 8 años más o menos, para que el laboratorio TEA trajera el cefuroximo. Tuve que hacer actos que ustedes no se pueden imaginar, hasta que finalmente lo trajo. Así que no los puedo contar. Después se los puedo contar en el café. No. Así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Yo creo que el uso de cefuroximo intracameral es un antes y un después. Así que espero que les sirva lo que hemos conversado. Recuerden, siempre es mejor anticipar que reaccionar. Y ahí tienen el QR de mi canal de YouTube por si quieren ver alguna otra cosa, alguna otra presentación, o algún tema quirúrgico o lo que les interese. Muchas gracias. Ahora vamos a las preguntas al final para ver si presento nuevamente más adelante o no presento nunca más. Vamos con las preguntas. ¿Usará, porque cambiamos, antes era usa, ahora es usará antibióticos preoperatorios? Tenemos identificados los que votan sí, ¿eh? Vamos a ver quién es. Bien. Lleguemos a 50. ¿No hay 50 ya? Ya, súper bien. Esos 4 me tienen mal. Esos 4. Eso, mal. Los vamos a eliminar, no los vamos a invitar más, nada de TEA. Ya. Pregunta 2. ¿Usará povidona? Ya. Por favor, que no salga un no. ¡Ah! Ahí nos fuimos a la vez. Ya, 1, ya. Siempre hay un... Siempre. Vamos con la 3. ¿Usará antibióticos intracamerales? Yo creo que fue la Sarita la que puso ahí que no. Muy bien. Y vamos a la última. Que ahí ya yo... Ah, no. ¿Usará parche con ungüento? No. Ya, quede tranquilo, ya voy a poder seguir presentando, así que nos vemos. Que esté muy bien.